Hoy vamos a continuar nuestro estudio, libro de Josué, capítulo 3, por favor. Hay una palabra en esta noche para nosotros. ¿Cuántos están hambrientos y sedientos del Señor? Así como nosotros cada día nuestro cuerpo nos pide alimento, nos pide agua, nos pide que le demos para saciarlo. Creo que dentro de nuestro espíritu también está un espíritu que clama, Abba, Padre. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, al final dice el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven. Necesitamos del Señor. Josué capítulo 3, hermanos, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Terminamos el versículo 11. ¿Se recuerdan cuando hablamos de todos los feos? De todos los enemigos que están en Canaán. ¿Se recuerdan? Entonces ahí hablamos de esa porción. Los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos, los jebuseos y los más feos, les dije yo. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, para ir a la conquista tenemos que renovar todo nuestro ser. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos día tras día. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver una serpiente cuando se está renovando, cuando está soltando su piel vieja. En ese momento es presa fácil de cualquier animal que se la pueda comer. No tiene cómo defenderse. No sé si ustedes han visto ¿qué otro animal también despliega se le cae toda la piel? Los sapos. Todos esos tipos de animales, las águilas. Las águilas suben a las alturas. Es el animal que tiene la capacidad de subir a lo más alto. Se sube a la cumbre más alta de la montaña, porque ella sabe que en ese momento va a ir a renovarse. Cuando llega allá arriba, el águila empieza a quebrarse las uñas. Se quita todas las uñas, todas las garras. Se quita las alas, todas las alas viejas se las empieza a quitar. Y después al final se quita el pico. Se lo empieza a golpear hasta que se le cae el pico. Y ahí se queda. Ella sabe que está a expensas del enemigo, por eso es que se sube a lo más alto. Y allá está. No puede comer, no puede beber, no puede volar, no puede hacer nada. Pero se empieza a renovar. Le empiezan a salir las uñas, le empieza a salir las alas, le empieza a salir el pico, y cuando está lista empieza un nuevo vuelo y empieza a retomar todo, hermanos, y empieza a vivir más en su vida. Si un águila no hace eso, pronto muere, pero para renovarse necesita un sacrificio. De igual manera, tú y yo, hermanos, como las águilas, subimos al monte de la transfiguración, a renovar nuestra vida cada día, hermanos. Al estar aquí en la casa de Dios, déjame decirle que es lo mejor que podemos hacer, porque renovamos nuestras fuerzas. Cuando vienes cansado, te depositas en las manos del Señor, el Señor te da nuevas fuerzas, el Señor te da nuevo aliento, el Señor te da de lo mejor que Él tiene, y salimos de este lugar renovados, listos, prestos a llevar la palabra a cualquier momento, a cualquier lugar. Esto es subir, hermano, también al monte. Y por eso les digo, no nos conformemos a este siglo, sino transformados. Amén. Entonces, en el versículo 12, vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 3. Le dijeron a Josué, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón,
Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados hasta la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que vienen de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y a las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Perdón, pasaron en seco. Aquí, hermanos, hay una palabra de parte de Dios que cada uno tenemos que tomarlo como un reto a nuestra vida. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para ministrar en su presencia. Como rey, como sacerdote que eres de la casa, tienes que tener la autoridad de parte de Dios para poder gobernar en tu casa, para poder ministrar a tus hijos, para poder ministrar a tu esposa, para poder tener una casa sacerdotal ahí donde tú vives. No podemos, hermanos, cada uno de nosotros vivir a la ligera, vivir, hermanos, sin tener esta palabra en nuestro corazón. Tenemos que hablarla a nuestros hijos a tiempo y fuera de tiempo. Dice en Deuteronomio que la hablemos cuando vayamos en el camino, cuando estemos para dormir, cuando estemos para comer, que tenemos que hablarla, recordarla a nuestros hijos. Pero ¿quién es el que va a tomar la autoridad para hablar esa palabra? ¿Los hijos o los padres? Nosotros como los padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Las 12 tribus dieron un nombre para que llevaran, para que representaran a cada tribu. Cada uno de los que estamos aquí representamos un hogar en esta noche. Tú representas tu hogar, tú eres el sacerdote de la casa. Si no hay varón en la casa, tú eres la sacerdota de la casa, la que va a ministrar en casa la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar ese reto de parte de Dios. Y dice aquí el versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hay un reto para ti y para mí, hermanos, para poder tener ese encuentro con Dios, para poder ser esos hombres y mujeres, para ministrar en el Señor, tenemos que introducirnos totalmente a la palabra de Dios. No podemos estar caminando por las orillitas, como cuando vamos a la playa y traemos zapatos y no nos queremos mojar. ¿A qué vamos a la playa si no nos quitamos los zapatos y no traemos short? Todo el tiempo lo hacemos las cosas al revésado. Cuando venimos a la iglesia vendemos con sandalias y con short. ¿Se han dado cuenta? Hay mucha gente que así viene. Y cuando va a la playa se va con zapatos ahí de vestir y algunos, fíjese que hace poquito que fui con mi esposa y yo no sé si algunos eran por ahí religiosos, hasta con corbata andaban en la playa. Y se lo dije a mi esposa y le codié. Mírale. Tenemos que ser gente que se atreve a creerle a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Creámosle a Dios, hermanos. Creámosle a Dios. Dios va a hacer cambios en nuestra vida. Dios va a hacer cambios en nuestras familias, en nuestros hijos. Si nuestros hijos no se están sujetando, si nuestros hijos ya están creciendo y están queriendo hacer lo que les da su gana, introduzcámonos. Pero no estemos por la orillita, no estemos jugando al evangelio. Nuestros hijos tienen que testificar, pero ¿cómo van a testificar? Cuando nosotros les recordemos la palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, por favor. No quiero estarles hablando algo que no está en la Biblia. Deuteronomio 6, versículo 7. Póngale una marca, por favor, ahí en Josué. Váyase conmigo a Deuteronomio 6, versículo 7. Voy a hablarles del capítulo 6. Dice,
para que entendamos esto, lo que tenemos que hacer como sacerdotes, como ministros de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hay una tierra, hermanos, que tenemos que poseerla. Tenemos que ser gente valiente que toma la tierra que Dios está dándonos a nosotros. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Está hablando de quién? De tu persona. Está hablando de tu hijo y está hablando de tu nieto. Y el Señor dice que Él visita la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación para bendecir o para maldecir. Yo quiero la bendición de parte de Dios para mi descendencia. Entonces dice más adelante aquí: todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Diga conmigo, leche y miel. La bendición de Dios. Amén. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, padres, escuchemos en esta noche la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya no estarán en las tablas, ahora estarán escritas en nuestro corazón. Dice el versículo 7, y las repetirás. ¿Qué dice? Y las repetirás. ¿Por qué es que hay que repetirlas? Nosotros como humanos, ¿por qué es que nos tienen que repetir las cosas? Somos bien olvidadizos. Tenemos una mente de teflón, hermano, que no se nos pega nada. ¿Usted sabe qué es un teflón? Las mujeres que cocinan y más las que hacen huevitos estrellados. Le dice al marido, yo no quiero este sartén, todo se le pega. Consígueme uno bueno, un teflón bueno que no se le pegue nada. Pues a veces así tenemos nuestra mente, hermano, que no se nos pega nada. Y por eso el Señor le dice a Moisés, le dice, y la repetirás a tus hijos. ¿A quién? A tus hijos, no al vecino, no al primo. A tus hijos, esa es tu descendencia. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo le hablas a tus hijos la palabra de Dios? ¿Cuándo hemos tomado tiempo para hablar con nuestros hijos la palabra de Dios, hermanos? Hagamos conciencia en esta noche. Dios nos está hablando porque Dios quiere entregarnos una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición. Hagamos conciencia, por favor. ¿Cuánto tiempo tomamos para hablar a nuestros hijos la palabra? En las mañanas es que se van rápido a la escuela. Muy bien. Al mediodía es que no han llegado de la escuela. Y en la noche es que ya se quieren dormir. Siempre tenemos una y mil excusas. Días van, días vienen, años van, años vienen, y cuando nos damos cuenta, nuestros hijos perdidos. ¿Por qué no les hablamos la palabra de Dios? Y después decimos, pastor, mis hijos, estamos como la Llorona. ¡Ay, mis hijos! Si Dios nos está diciendo en su palabra, háblales la palabra. Para que tus días se prolonguen. ¿Qué significa eso de prolongar? Lo que no alcanzaste a hacer tú, lo hará tu hijo. Lo que no alcanzó a hacer tu hijo, lo hará tu nieto. Lo que no alcanzará a ser tu nieto, lo alcanzará tu bisnieto. Pero que siga la descendencia buscando a Dios en todo tiempo. Que si tú no alcanzas a ver a Jesús, a Dios viniendo nuevamente a esta tierra, si tu hijo no lo alcanza a ver, si tu nieto no lo alcanza a ver, si tu bisnieto no lo alcanza a ver, pero vendrán generaciones que un día
Dios se presentará nuevamente a esta tierra. No lo vamos a ver, no lo sé, cuando venga el Señor. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Hay bendiciones cuando obedecemos a Dios. ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios? Aleluya. Vaya conmigo al versículo 7 del capítulo 7. Versículo 2 del capítulo 7. Aquí de Deuteronomio. Estoy aquí en Deuteronomio. No me he ido a otro lugar. Capítulo 7 y versículo 12. Quiero hablarles de la bendición que Dios tiene cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro ser. Y dice el versículo 12, y por haber oído estos decretos. A veces escuchamos, escuchen bien esto, hay dos cosas muy diferentes. Escuchamos, pero no oímos. ¿Se dan cuenta de eso? Porque el escuchar, yo estoy escuchando un ruido, pero no sé de dónde viene. Pero cuando oigo un sonido, por ejemplo, que yo oigo una ambulancia, sé de dónde viene. ¿Verdad? Pero cuando escucho un sonido que no sé dónde, solamente estoy oyendo, escuchando, perdón. Pero nosotros tenemos que oír la palabra, porque cuando la oímos, esa palabra tiene que entrar por aquí y tiene que irse al corazón. Pero a veces la oímos aquí y sale por acá. Solamente la escuché y salió por acá. Entonces aquí por eso nos dice aquí el versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿En dónde le va a dar estas bendiciones? En la tierra que fluye leche y miel. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Aleluya. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Veamos la bendición que Dios tiene para nosotros, los hijos de Dios, amados hermanos. Denle un aplauso bien fuerte a Dios en esta noche. Aleluya. Porque Dios quiere bendecir nuestra vida, hermanos. Dios quiere llenarnos de Él. Ahora regrese conmigo, por favor, a donde estábamos en Josué. Regresemos a Josué, por favor. Versículo 3, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Tenemos que introducirnos a la palabra de Dios, estar dentro de la palabra de Dios. No podemos estar junto al camino. El ciego Bartimeo dice que estaba junto al camino, pero cuando Jesús le hizo el milagro, dice que él estaba en el camino. Muchas veces caminamos ciegos, pero cuando Dios quita la ceguera de nuestra vida, vemos las maravillas, vemos las grandezas de Dios y nos introduce al camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Vivir introducido en el camino es vivir bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios, día tras día, hermano. No podemos separarnos de la presencia de Dios. Versículo 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán, dice, suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección en Jericó. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que estar en el propósito de Dios, en el camino correcto de Dios, pero tenemos que, nuevamente les digo, introducirnos, creerle a Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, hermanos, guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, no puede haber error en nuestra vida. Y cuando tú te metes, te introduces, hermanos, aleluya, se detiene, hermano, toda maldición que viene en contra tuya. Se detiene, dice la Biblia, que en aquel tiempo cuando los sacerdotes se metieron a las aguas, se detuvieron las aguas que venían del río, venían como cataratas, venían fuerte, porque dice que venía como unas 10 millas por hora ese río, porque había crecido, era el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega era cuando se venían las aguas fuertes sobre el Jordán. Se deshielaban las montañas y venía bastante agua. El Señor escogió ese tiempo. ¿Por qué Dios no escogió el tiempo de cuando está todo tranquilo, cuando no hay agua? Que podían pasar el mar, el río, en una balsa, con algo. Dios quería mostrarles que Él era el que estaba haciendo la obra. Que no era bajo la fuerza del hombre, es bajo el poder de Dios. Y bajo el poder de Dios, hermanos, como sacerdotes de Dios, cada uno de los que estamos aquí en esta noche, si entendemos, hermanos, el meternos a las aguas, los problemas se detendrán como en un montón. Las enfermedades se detendrán, hermanos. Creámosle a Dios que Él es poderoso para detener toda maldición que quiera llegar en contra de nosotros. Toda arma forjada no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, detenemos cuando nos metemos al camino, al propósito de Dios, hermanos. Se detiene todo problema que venga sobre nosotros. Dice aquí la Biblia, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de las siegas. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Se detienen, hermano, los problemas que quieren atacar a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero como sacerdotes tenemos que estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo, buscando siempre el llenar de Dios. Un sacerdote tiene que prepararse para ministrar delante de Dios. Cuando tú y yo llegamos a la casa de Dios, venimos del mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Venimos del trabajo, de nuestros quehaceres. ¿Y qué tantas cosas no escuchamos ahí fuera? ¿Cuántas cosas no miramos? Nosotros, hermanos, tenemos que limpiar nuestra vida para presentarnos delante de Dios. Venir, hermano, y tomar unos 5 minutos, arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a ti. Señor, por favor, perdona mis pecados, perdona lo que haya hablado, Señor, perdona lo que haya escuchado, perdona lo que haya palpado, Señor. Quiero presentarme delante de ti limpio. No podemos presentarnos con el polvo, hermanos, del mundo. No podemos venir, hermanos, a la casa de Dios como venir a un club social. Es la casa de Dios, es el templo de Dios. La presencia de Dios está en medio de nosotros. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Pero como sacerdotes, como hijos de Dios, yo les doy una palabra de parte de Dios: que limpiemos nuestra vida, que nos santifiquemos día tras día para poder ministrarles un buen espíritu a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Pero tenemos que introducirnos, que las aguas nos llenen nuestros pies. Porque nosotros somos que llevamos la bendición a la casa.
Nosotros somos los que vamos a trabajar para llevar la provisión. Tenemos que llevar lo que Dios nos da. Versículo 17 dice aquí: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vaya conmigo por favor a Isaías 43, 16. Isaías 43, 16. Versículo 15 y 16 nos dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. En los problemas más angustiosos que estés pasando, hermano, Dios abre sendas. Dios abre sendas de justicia para sus hijos. Dios no nos va a dejar en un problema, hermanos, que nos ahoguemos en ese lugar. Dios va a abrir brecha para que nosotros podamos pasar hacia adelante y nuestros enemigos quedarán inundados en ese lugar. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que avanzar creyéndole a Dios, no detenernos ante el problema, no detenernos y quedarnos derrotados. Hay dos maneras, hermanos, que tú y yo podemos salir adelante. O nos quedamos ahogados como el pueblo de Israel tenían la disponibilidad en ellos, o quedarse en ese lugar. No tomar posesión de lo que Dios le estaba dando. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cuando hay problemas, hermanos, Dios está probando cuánto hay de Él en nuestra vida. Si Él realmente ya ha avanzado en tu vida, tú vas a avanzar creyendo ante cualquier adversidad que haya en tu vida. Ante cualquier problema que tengas. Al que cree, todo le es posible. Y creer en el poder de Dios, hermanos, que Dios va a abrir brecha, va a abrir una senda, hermanos, donde creemos que no la hay, hermanos, Dios ahí lo va a hacer. ¿Acaso el pueblo de Israel había visto que ese río se había abierto alguna vez? Jamás. El Señor solamente le dijo a Josué que los sacerdotes se prepararan y que introdujeran sus pies al río. Y fue en ese momento que se detuvieron las aguas. Si tú y yo nos introducimos, aunque los problemas estén ahí, vamos a avanzar, vamos a caminar, vamos a caminar. Dios empieza a abrir brecha, empieza a abrir una senda, donde tú vas avanzando y los enemigos que vienen detrás de ti se vienen quedando. El poder de Dios va sobre nosotros. El pueblo de Israel de noche dice que había una columna de fuego que alumbraba su caminar, y de día, cuando iban por el desierto, una nube les cubría. Era el poder de Dios guiándoles. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, hermanos. Aleluya. Regrese conmigo, por favor. Capítulo 4, de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, aquí hay una palabra, hermanos, para cada uno de nosotros. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Vaya conmigo a Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 12 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado.
Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para que lleven el arca con ellas. Dios estaba preparando el arca. Esta es el arca, la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermanos, tenemos, si tú y yo no hemos tenido esa experiencia genuina con Dios, tenemos que empezar a preparar esa arca dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, para que en el lugar donde estemos, en el lugar donde nosotros pongamos nuestros pies, el arca del pacto esté sobre nosotros. El poder de Dios esté sobre nosotros. Tenemos que tener esas experiencias con Dios, hermanos. Tenemos que construir, hermanos, una relación íntima con Dios. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, amados. No podemos estar jugando a la iglesita. Dios es real. Dios es verdadero. Y Él está pronto a venir, hermanos. Su venida se acerca día tras día. Quiero brincarme un poquito. Vaya conmigo al capítulo 5 de Josué. Josué capítulo 5. Versículo 9. Josué 5:9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Gilgal significa el que quita el oprobio. Hasta el día de hoy. Dice, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Aleluya. Pero en el versículo 2 hay una palabra que el Señor le dice a Josué, y yo quiero que en esta noche tú y yo preparemos esta arma que Dios nos habla. El Señor le dijo en el versículo 2, capítulo 5. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué le manda el Señor a Josué que circuncide a todo varón que entró a la tierra prometida? Porque cuando Moisés tomó al pueblo de Israel para liberarlos de la esclavitud de Egipto, a todos los que salieron de esa generación fueron circuncidados. Pero como renegaron en el desierto camino a la tierra prometida, renegaron, el Señor les dijo: no entrará ninguno de ellos. Y cuando estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años, todos estos hombres que fueron circuncidados ahí murieron. Y el Señor preparó una nueva generación para tomar posesión de la tierra donde fluye leche y miel. Y por eso el Señor le dijo a Josué, cuando ya hubieron entrado, le dijo: ahora prepárate cuchillos afilados para que tú circuncides a los nuevos que acaban de entrar. Tú y yo, hermanos, tenemos que tener una arma afilada. La Biblia dice que la palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, tenemos que tener una palabra preparada para hablarla a nuestros hijos, para que nuestros hijos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y que nuestros hijos puedan entrar al reino de los cielos con una circuncisión
no hecha de manos, sino hecha por el Espíritu Santo, que circuncide el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan entrar a la tierra prometida. Tú y yo, como hombres y mujeres ya grandes, ya conocemos la palabra de Dios, pero ¿dónde están nuestros hijos? Si no tienes una palabra afilada que pueda entrar al corazón de ellos. La Biblia dice que instruyas al niño en su carrera para que cuando sea grande no se aparte de ella. Instrúyele, pero ¿cómo le vas a instruir? Le vas a decir muchas cositas bonitas de la Biblia, bonitos por aquí y por allá, pero solamente van a tener una palabra de caricatura. Tenemos que ponerles una palabra que penetre su corazón. Que cuando ellos tomen la decisión, ¿a quién van a servir? Que ellos tomen la mejor decisión de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le da un aplauso a Dios, hermano, en esta noche. Bendito sea Dios. Hazte cuchillos afilados y que vuelvan a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué, dice aquí, se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Entonces, en ti y en mí está preparar esa palabra para que cuando hablemos a nuestros hijos, como dicen en Deuteronomio capítulo 6, al levantarse en el camino, al acostarse, le des esa palabra y que pueda penetrar al corazón de ellos y que nunca se aparten del camino de Dios. Es la mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Cuántas herencias se pelean los hermanos? Hasta se matan. Porque quieren las mejores tierras, porque quieren las mejores residencias, porque quieren el mejor carro, porque quieren todo el dinero que le dejó el padre. Pero la mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es una palabra que circuncide el corazón de ellos. Amén. Con esto termino en esta noche, ya no voy a hablar más. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta noche.